Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica del módulo número 1 del aula Estructura Organizacional. El día de hoy, de acuerdo a lo que teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, estaríamos desarrollando nuestra sesión sincrónica correspondiente a este módulo inicial del aula. Como ustedes seguramente ya lo conocen, las sesiones sincrónicas van a estar divididas en dos momentos principales. Un primer momento en el cual yo voy a compartir una presentación que tengo preparada con las temáticas a desarrollar el día de hoy. Y habrá un segundo espacio, un segundo momento dentro de la sesión en la cual pues yo daré el espacio para que ustedes puedan presentar sus dudas, sus inquietudes sobre las diferentes temáticas que hablamos o que mencionamos durante el día de hoy. Bien, inicialmente entonces recordemos que este módulo se denomina Estructura Organizacional, Funciones y Procesos. Quien les habla es su docente John Jairo Arias Gómez, el docente que los está acompañando en el desarrollo de esta asignatura. Esta sesión sincrónica tendrá como objetivo principal aclarar algunos conceptos asociados a la estructura funcional de las organizaciones, los procesos que componen esa estructura organizacional y también hablaremos sobre el desarrollo de lo que será este módulo número 1 del curso. Esta sesión sincrónica tendrá una duración aproximada a los 30 minutos, es decir, espero yo más o menos a las 2:30, 2:35 por mucho estar dando el espacio para que ustedes puedan responder o bueno, plantear sus inquietudes y yo responderlas sobre precisamente las temáticas que trabajemos o sobre las diferentes actividades que vamos a desarrollar. La agenda para la sesión sincrónica del día de hoy es en primer lugar realizar una breve introducción al módulo. Vamos a hablar sobre las actividades que se deben presentar y sobre las fechas de presentación de esas diferentes entregas. Vamos a hablar sobre lo que es la estructura organizativa, la estructura funcional, divisional, horizontal y las estructuras matriciales. Vamos a hablar sobre las funciones organizacionales, los procesos empresariales y finalmente sobre un concepto muy importante que se debe tener en cuenta en el entorno de lo que es la estructura organizacional, que es el concepto de cultura organizacional y las tipologías de cultura que existen dentro de las organizaciones. Bien, entonces, en primer lugar, recordemos que nuestro módulo número 1 se denomina Introducción a la estructura organizacional y busca que ustedes puedan dominar definiciones y conceptos básicos para comprensión de estructuras organizacionales y de organizaciones orientadas por procesos y por funciones para la caracterización de situaciones empresariales. También que puedan aplicar los conceptos de estructura, funciones y procesos con una adecuada apropiación conceptual para analizar fenómenos empresariales relacionados con la estructura organizacional y también que puedan comprender las diferentes etapas por las que atraviesa una organización incorporando los conceptos de estructura, de diseño organizacional, para gestionar los ajustes que requiera una organización en diferentes momentos históricos. Para el desarrollo de estas competencias se han planeado dos actividades particularmente en este módulo. En total vamos a tener un desarrollo de 6 actividades dentro del curso, pero lo que comprende este módulo número 1 tendremos puntualmente que desarrollar y presentar dos actividades. Recuerden que dentro de esta guía didáctica, ingresando a la pestaña módulos, dirigiéndose a la guía didáctica, ustedes van a poder encontrar en primer lugar el plan de formación y cronograma de actividades y también las reglas de juego para el desarrollo de aulas, ¿no? Tengamos en cuenta también este documento en dado caso que ustedes no puedan cumplir con los espacios de desarrollo de alguna de estas actividades. Para el curso entonces vamos a tener en el módulo 1 dos actividades. Esa primera actividad se denomina estructura, funciones y procesos. Tendrá cierre el próximo día lunes a las 8 de la mañana. Recuerden que todas las actividades tienen apertura y cierre a las 8 de la mañana en los días que están programados en este cronograma. Y en ese sentido, a partir de ese mismo día y esa misma hora se habilitará la segunda actividad, que es la actividad cultura organizacional, que tendrá cierre el día 16 de noviembre. Con esto
terminaremos el desarrollo, por lo menos de lo que es este primer apartado, este primer módulo del curso, para adentrarnos en lo que es el desarrollo del segundo módulo. Este módulo tendrá un 20% de peso sobre la nota final del aula, por lo tanto cada una de las actividades tendrá un peso del 10% sobre la nota definitiva que ustedes alcancen al finalizar el curso. Dejando claro entonces este primer elemento asociado a las fechas de presentación de actividades, vuelvo nuevamente a la presentación para que hablar un poco sobre los conceptos que incumben a esta particular sesión sincrónica. En primer lugar, debemos hablar de la estructura organizativa y uno de los ejemplos importantes que podemos tener en cuenta es tal vez una de las más grandes fusiones organizacionales que se produjo, por lo menos en las industrias productivas, en los últimos años. Y estamos hablando de la fusión entre las cerveceras AB InBev y SABMiller. Como lo podemos ver en ese mapa que aparece en pantalla, podemos identificar que aquellos países donde está coloreado por alguno de los dos colores es porque existe participación de alguno de sus competidores. Particularmente los que están en color un poco amarillo, podría decirse un verde claro, son los países en los cuales tiene participación SABMiller. Los que aparecen en naranja son los países en los cuales tiene participación AB InBev, y los países que aparecen en verde son los países en los cuales las dos compañías tienen participación. Podemos ver que, por ejemplo, en China, en Rusia, en Estados Unidos, ambas compañías tenían participación y en gran parte de Europa también. Esta megafusión produjo que una de cada tres empresas, perdón, una de cada tres cervezas que se produce a nivel mundial fuera elaborada por este conglomerado. Es una mega organización a nivel mundial. Ahora bien, si tenemos en cuenta que cada una de esas organizaciones tenía sus características, por parte de AB InBev encontrábamos una estructura mucho más burocrática, con un ejercicio de centralización de la toma de decisiones, en el cual pues precisamente a partir de esa centralización de toma de decisiones, de foco únicamente en estrategias en un individuo, él mismo pues se volvió un poco más famoso, ¿no? Estamos hablando de Carlos Brito, que es o ha sido el CEO de AB InBev a lo largo de muchos años. Por otro lado estaba SABMiller. SABMiller era una organización mucho más plana, mucho más horizontal, que empoderaba mucho a los trabajadores, que dividía su estructura dependiendo de cada uno de los mercados. Es decir, había particularmente un gobierno para la parte, por ejemplo, sur de América, otro gobierno organizacional para la parte norte de América, otro para Asia, otro para los mercados de Oceanía, otro para la parte norte de África y otro para la parte sur de África. Eso permitía que pues cada uno de estos microgobiernos pudiese gobernar esa serie de organizaciones, esa serie de plantas, de fábricas, y desarrollar estrategias e implementar acciones dependiendo de las mutaciones de los cambios que se presentaran en el entorno. Por lo tanto, da de cierta manera una flexibilidad en los diferentes cambios que se pueden presentar particularmente en algunos mercados. A diferencia de BainBev, que de cierta manera centralizaba esas decisiones y buscaba de alguna forma tener una gobernación general para todo el funcionamiento de sus plantas, de sus fábricas, y tener una uniformidad en el cumplimiento de objetivos que cada uno de ellos se planteaba. Nos lleva a la pregunta entonces, ¿cómo se produjo ese ejercicio de fusión? Por ahí qué resultados alcanzaron, o más allá de qué resultados financieros, qué resultados en términos de la estructura que ellos adoptaron, ¿no? Sería interesante en ese momento de cuando ellos estaban tomando la decisión de hacer esa mega fusión, constituir esa mega organización, pues preguntarse cuál debería ser la forma de estructurar sus funciones, de establecer cuál es la mejor forma para desarrollar un trabajo, un equipo que desarrolle sus actividades y de cierta manera darle forma a ese desarrollo de funciones que se va a emprender en una organización que abarca, pues podríamos hablar que unas tres cuartas partes
de los países que hacen parte por lo menos de las Naciones Unidas, ¿no? Bueno, particularmente entonces podemos hablar de lo que es ese ejercicio, estructura organizacional, de qué se trata. Podemos encontrar muchas formas de la estructura organizacional, la estructura funcional, divisional, horizontal y matriciales. Las estructuras organizacionales están llamadas a establecer los mecanismos bajo los cuales una organización puede funcionar. Las estrategias, burocráticas, horizontales, que van a permitir organizar el trabajo, van a permitir organizar la toma de decisiones, la centralización de la información y el flujo de la información, que evidentemente es el camino por medio del cual una organización va a poder desarrollar sus actividades. Algo que es importante mencionar acá: estas estructuras han ido evolucionando a medida que pasa el tiempo. Obviamente, como todas las teorías administrativas, a medida que han ido evolucionando los mercados, a medida que han ido evolucionando las diferentes necesidades de las organizaciones, de esa misma forma han ido cambiando las empresas y las teorías que las administran. Y en ese sentido, estas estructuras han ido cambiando a medida que las empresas han ido abarcando mayor cantidad de mercados, han ido incursionando en nuevos mercados, han ido cambiando las necesidades que les presenta el entorno. No quiere decir que unas estructuras sean mejores que otras. Las estructuras precisamente van a responder a la necesidad que tenga la organización. Posiblemente para una organización sea mucho más fácil organizar su trabajo de manera funcional porque eso es lo que necesita, mientras que otras organizaciones tengan que responder de manera mucho más dinámica a los cambios que se presentan en el entorno y deciden adaptar una estructura horizontal que les permita precisamente tomar ese tipo de decisiones. Mientras que otras organizaciones, por ejemplo, se encarguen de cotidianamente desarrollar proyectos particulares en periodos de tiempo específicos bajo los cuales únicamente esos productos o esos servicios van a tener éxito, y entonces van a necesitar implementar una estructura matricial. Todo esto depende y responde particularmente a las necesidades que tenga una u otra organización de forma particular. ¿Bien? Entonces, la primera de las estructuras a las cuales podemos hacer mención es la estructura funcional. Obedece a esas teorías clásicas de la administración de empresas. Esas teorías clásicas en las cuales podemos mencionar a Adam Smith, a Henry Fayol, a Taylor, a Weber, quienes establecían o quienes mencionaban que la división del trabajo aumentaba de gran manera la productividad dentro de las empresas. Y aquí, a partir de esa división del trabajo, se estructuró la idea, que la departamentalización, es decir, la especialización de algunos trabajos, particularmente en departamentos dentro de la empresa, también de esa forma podría optimizarse los resultados que la organización pudiese conseguir. Partimos de ese punto individual de los teóricos clásicos, donde se establecía que la división del trabajo, especificar un trabajo para que una persona lo realice, aumentaba su productividad, ya que esa persona únicamente se debe dedicar a ese ejercicio. A medida que avanzara el tiempo, esa persona se acostumbraría a desarrollar esa tarea y encontraría también a su vez la forma de realizarla de manera mucho más óptima, y así optimizaría los resultados en términos generales de la empresa. Ahora bien, no pensamos de una manera únicamente individual de una persona, sino en grupos de trabajo de personas que se van a encargar particularmente de conseguir un resultado particular. Podemos entonces identificar que la suma de esos resultados particulares, individuales o de áreas de trabajo que se consigan dentro de una empresa, van a sumar al resultado final o al resultado general que busca alcanzar la organización. Por lo tanto, esa división de trabajos en departamentos va a presentar el mismo ejercicio de optimización que planteaban los teóricos clásicos. A medida que un departamento se especifica en el desarrollo de una tarea particular o puntual, ese departamento se va a acostumbrar a desarrollar esa tarea. A medida que pasa el tiempo, va a aprender a realizarla de manera mucho más óptima y va a encontrar oportunidades de mejoramiento para optimizar la utilización de los recursos y la consecución de resultados. Esta estructura organizacional dio origen a las organizaciones clásicas, a las grandes organizaciones que conocemos hoy en día. Inclusive muchas de las organizaciones grandes que encontramos hoy en el mundo todavía obedecen a este tipo de estructura organizacional. Muchas de las organizaciones que nosotros encontramos en el mercado colombiano utilizan este tipo de estructura organizacional: departamentalización de esos trabajos particulares, establecimiento de algunos objetivos dependiendo del proceso que ejecuten dentro de la empresa,
Se establecen algunos individuos o grupos de personas que son responsables de alcanzar esos objetivos y esos objetivos generan un valor agregado al resultado general que busca la organización. Bien. ¿Qué características tiene también este tipo de estructura organizacional? Se centraliza la toma de decisiones, ¿no? Al igual que como se mencionaba en esos teóricos clásicos, habían dos apartados, un apartado administrativo y otro apartado operativo. El administrativo se encargaba de estudiar la mejor manera de realizar un trabajo y enseñarle al operativo cómo debería ejecutarlo. De igual manera acá se centraliza ese desarrollo de actividades o de funciones en dos apartados. Un apartado que define cómo actuar a la organización y otro apartado que ejecuta esas actividades. La estructura divisional. La estructura divisional va a abarcar tiempos posteriores en los cuales las organizaciones empezaron a incursionar tal vez en otros mercados, empezaron a incursionar en otros espacios geográficos, empezaron a incursionar en otras unidades de negocio. Cuando las organizaciones empezaron a crecer, empezaron a tener que interactuar o vender sus productos en otra ciudad, en otro estado, en otro mercado totalmente distinto. Y eso llevó a la necesidad también de identificar características puntuales. No es lo mismo vender ropa en Colombia que vender ropa en Asia. Y ese ejemplo se lo pueden colocar ustedes claramente a la empresa Leonisa. Leonisa que vende ropa íntima de mujer acá en Colombia con gran éxito y que tuvo un gran fracaso en la exportación una vez se firmó el TLC con Corea del Sur, donde simplemente los diseños o la ropa que se utiliza acá y que se vende mucho, pues a las mujeres asiáticas no les gustó o no les llamó mucho la atención. En ese sentido, se establece la necesidad de no tener un gobierno particular y central y un desarrollo de funciones particular dentro de la organización o dentro de la casa matriz que desarrolla esas funciones. Particularmente, por ejemplo, en ese caso que estoy mencionando particularmente, existe una demanda particular por unos productos textiles, existe un diseño previamente elaborado de acuerdo a los gustos, a las características que tienen los consumidores colombianos. Pero otro elemento muy distinto serán esos consumidores allá en Corea del Sur. Por lo tanto, en un escenario así, las organizaciones se vieron en la necesidad de establecer diversos equipos corporativos. Será otro equipo totalmente distinto al que está en Corea del Sur, identificando cuáles son los gustos de los consumidores y realizando productos que cumplan o que obedezcan a esas necesidades y requerimientos que tienen esos clientes. De igual forma sucede no solamente en zonas geográficas, sino cuando organizaciones toman la decisión de elaborar otro tipo de productos. Empresas, por ejemplo, que se dedican a elaborar jugo de naranja y de un día para otro dicen, bueno, ya le apostamos a la naranja, apostémosle otro tipo de fruta, como por ejemplo jugo de mora. Entonces, son dos mercados totalmente distintos tal vez, o cuando una organización decide ingresar a otro mercado que es totalmente distinto. Ya no es elaboración de jugos de naranja, sino venta de productos alcohólicos, por ejemplo. Ya son elementos totalmente distintos y requieren la necesidad que cada uno de ellos sea evaluado como una organización independiente, totalmente distinta, con un equipo de trabajo diferenciado que desarrolla actividades distintas, sino que todas obedezcan a las mismas características de la unidad central. Bien, encontramos un tercer tipo de estructura y es la estructura horizontal. Hace un momento yo mencionaba que esas características las podríamos visualizar en una empresa como lo era SAP Miller. Mencioné que SAP Miller tenía un tipo de estructura mucho más horizontal. ¿Qué tipo de característica primordial tiene este tipo de organizaciones? Son organizaciones que empoderan a los empleados. En organizaciones clásicas y funcionales, el empoderamiento está únicamente centralizado o la toma de decisiones está centralizada en los mandos que se consideran están capacitados para ello. Coordinadores, jefes, directores o únicamente gerentes pueden llegar a tomar decisiones sensibles para la organización. Dentro de la estructura horizontal se empodera un poco más al colaborador, obviamente no se da la libertad de todo tipo de decisiones, pero sí se da la oportunidad a mandos medios de poder
tomar decisiones que den respuesta oportuna a los cambios o a las mutaciones que se presentan en el entorno. Este poder de toma de decisiones puede permitir que un individuo aproveche las oportunidades que se presentan dentro del mercado, aproveche algunos cambios que se puedan presentar y de cierta forma asegure el funcionamiento de la organización. Oportunidades que podrían desaprovecharse si ese poder de decisión se encuentra centralizado. Esa centralización en algunas ocasiones causa que la información tenga que pasar de uno a dos niveles organizacionales, tenga que ser consultado, tenga que ser evaluado y después de un tiempo de mucha burocracia, ahí sí se tome la decisión y posiblemente cuando ya se tome esa decisión, pues ya no se puede aprovechar esa oportunidad que existía. Um, Algunas características también de esta estructura horizontal, perdón, puede combinarse con la estructura divisional, porque sencillamente una organización puede tener una o dos o tres unidades de negocio y en cada una de ellas establecer esta estructura horizontal, ¿no? Y actuar de manera coordinada en cuanto a la centralización de un gobierno corporativo, pero con el poder de decisión en cada uno de sus gobiernos independientes divisionales con este tipo de toma de decisiones que se puede alcanzar o se puede permitir por medio de la estructura horizontal. Muy particularmente en el ejemplo que mencioné de la organización SAP Miller se puede identificar esa característica, ¿no? Como lo mencioné, cada uno de los apartados o de las regiones tenía un gobierno particular corporativo que tenía la posibilidad de tomar decisiones adecuadas dependiendo de los cambios o las mutaciones que se presentaban en esos mercados puntualmente. Y por último encontramos las estructuras matriciales. Estas estructuras matriciales empezaron a surgir en un tiempo mucho más reciente, son mucho más modernos, debido a que nos encontramos con que las organizaciones se han visto obligadas a tener que desarrollar proyectos periódicamente, proyectos en el sentido de tratar de aprovechar periodos de tiempo específicos en los cuales pueden vender o comercializar algunos productos específicos o periodos de tiempo en los cuales únicamente pueden llegar a explotar X o Y materia prima, o momentos en los cuales quieren tratar de indagar si la respuesta de los consumidores con X o Y producto o servicio tiene un alto impacto o no. Ahora nosotros nos encontramos con organizaciones que están buscando precisamente optimizar sus utilidades. Y esa optimización de utilidades está dado a partir de ingresar en nuevos mercados, de ofrecer nuevos productos, de tratar de captar nuevos consumidores a partir de ofrecer nuevos elementos. Esos ejercicios de proyectos comúnmente los desarrollan las empresas cuando tienen de cierta manera la capacidad para poder desarrollar ese proyecto de manera rápida y sin tener una mayor implicación en gastos. Es decir, por ejemplo, si una organización se dedica, como le dije hace un momento, a hacer jugo de naranja y explotar y exprimir naranjas para comercializar el jugo de pulpa de naranja, pues toma la decisión de tratar de validar si posiblemente dentro del mercado tendría un gran impacto la venta de jugo de limón. No tendría que incurrir en mayor maquinaria porque podría utilizar la misma maquinaria que utiliza para la producción del jugo de naranja. Tendría que de pronto tratar de adquirir o ver agricultores que le facilitaran la materia prima, pero tendría principalmente la mayor capacidad o el mayor conocimiento con los trabajadores y la maquinaria que es necesaria para el desarrollo del producto, ¿no? Posiblemente tendría que contratar o buscar unas características particulares técnicas sobre encontrar la fórmula de manera o la manera de realizar un producto que tenga un gran impacto dentro del mercado, pero sencillamente no tendría que incurrir en mayor gasto porque los elementos ya los tendría y el conocimiento sobre el proceso de desarrollo también ya lo tendría. Sería muy distinto a la hora de otro tipo de proyectos como esa organización que se dedica a hacer jugo de naranja y tratar de llegar a hacer vehículos. No tendrían la maquinaria, no tendría el conocimiento, no conocerían el mercado, absolutamente nada. Y otra de las características que tiene esa ejecución de proyectos es que precisamente las organizaciones se basan
en los individuos que ya hacen parte de la empresa, que como lo menciono ya conocen el proceso, conocen el mercado, conocen la maquinaria, están capacitados en la utilización de la misma. ¿Y esto en qué se traduce? En que comúnmente las organizaciones van a utilizar a los miembros internos de la empresa en la ejecución de estos proyectos. Puede entenderse entonces que un individuo llegue en algún momento determinado a tener dos jefes dentro de la empresa. Su jefe funcional, es decir, el al que obedecen de acuerdo a su puesto o a su labor dentro de la organización, y habrá otro jefe adicional que es el del proyecto. Las organizaciones entonces utilizarán siempre em, su elemento ya propio, su estructura funcional, para desarrollar internamente otros proyectos que les va a permitir validar si tienen otra oportunidad de negocio. Acá encontramos entonces esas estructuras matriciales. Hablemos ahora de las funciones organizacionales. La finalidad de la estructura organizacional es establecer un sistema de papeles que han de desarrollar los miembros de la entidad para trabajar juntos de forma óptima y que se alcancen las metas fijadas. Como lo dije hace unos instantes en el inicio de la sesión sincrónica, las funciones organizacionales, la estructura organizacional está orientada a estructurar ese trabajo de tal manera en que se pueda asegurar el cumplimiento de las labores que se están buscando alcanzar y asegurar que precisamente esos objetivos que se han planeado previamente dentro de la organización se puedan desarrollar a partir del trabajo organizado. ¿Qué son esos procesos organizacionales que componen la organización? Son ese conjunto de actividades que están organizados de una manera lógica, bajo una secuencia lógica, que permiten transformar elementos de entrada, unos insumos, unas materias primas, que puede ser, por ejemplo, también información, por medio de un conjunto de actividades de valor, es decir, allí estamos generando valor al transformar estos elementos de entrada, elaborando elementos de salida que pueden ser, por ejemplo, productos terminados, productos parcialmente terminados, o también puede ser resultante de los procesos de gestión, información. Esto se realiza a lo largo de toda la empresa, a lo largo de toda la organización se ejecutan estos procesos de gestión y se consiguen los mismos tres tipos de resultados, ¿no? Elementos tangibles, elementos intangibles también. Por último, uno de los conceptos que yo quiero hacer mención porque está relacionado con la actividad número 2 que ustedes deben presentar dentro del curso es el concepto de cultura organizacional. Este concepto de cultura organizacional es un proceso de socialización que se da dentro de una empresa a través de una objetivización social. No existe organización sin cultura inherente. Es algo que hace parte de la organización, es como una política, pero no está escrita ni está publicada en ningún apartado de la organización. Simplemente esta cultura organizacional define el normal comportamiento que tiene un individuo dentro de la empresa. La cultura organizacional define el comportamiento normal que tienen los individuos y puede repercutir directamente en los resultados que alcanza una organización. ¿Cómo lo pueden ustedes identificar de una manera más fácil? Cuando ustedes en algún momento han llegado nuevos a alguna empresa, lo primero que tratan de identificar es el comportamiento que precisamente tienen sus compañeros. ¿Qué tipo de vestimenta usan, por ejemplo? Es lo primero que uno trata de analizar, si todos los días están con corbata o vestido, o si usan ropa semiformal o informal. También qué tipo de vocabulario se usa, cómo es el trámite, por ejemplo, de los correos electrónicos, qué tipo de palabras se utilizan, qué horas son las que toman el almuerzo, cuánto tiempo se tarda cada una de las personas en el almuerzo, tratan de identificar qué tipo de reglas se cumplen a rajatabla y cuáles de ellas pueden pasarse un poco por alto sin tener ningún tipo de incidencia, sin ningún tipo de problemática. Eso es el comportamiento, perdón, la cultura organizacional, el validar cómo es el comportamiento normal y aceptado dentro de una organización. Y por último, hablemos de qué tipo de culturas normalmente se encuentran dentro de las empresas. Encontramos la cultura del poder, que se dirige y controla por las personas clave dentro de un centro de poder ejecutivo, la cultura de los roles,
que se sustenta en una clara y detallada descripción de las responsabilidades de cada puesto de acción, la cultura de las tareas que se apoya en proyectos de la organización y busca la obtención de resultados en tiempos concretos, y encontramos la cultura de las personas que está basada en los integrantes de la organización. Puntualmente, esta es la más popular dentro del ámbito organizacional que les acabo de mencionar. Mis estimados estudiosos, esta ha sido la temática a trabajar en la sesión sincrónica del día de hoy, tal cual pues como lo traté de anunciar al inicio. Este sería el espacio para responder inquietudes, dudas que ustedes tengan sobre el desarrollo del curso. Les recuerdo pues, que si tienen alguna duda, inconveniente, solicitud, por favor me escriban al correo electrónico de la plataforma y yo trataré de responderles en la mayor brevedad posible. Muchas gracias a todos por la atención y nos encontraremos en la siguiente oportunidad. Hasta pronto.